en longitud. Los diferentes criterios para evaluar el modelo matemático, entonces deberíamos pensar en que sea lo más exacto posible, que describa lo que queremos, ¿no? Si nosotros queremos describir alturas o queremos describir la cuenca, que no describa otra cosa, que sean precisos, que sean robustos, ¿no? Los modelos que se puedan reproducir si quieren, que no sea un modelo que solamente una persona sepa y nunca nos diga cómo es que se ha generado el modelo, que pueda ser generalizado, o sea que podríamos en cuestiones de manejo de cuencas que podamos utilizar los modelos en una cuenca y la cuenca adyacente, ¿no? Que no sean modelos únicos para un solo lugar y que solo funcionen en esa cuenca, ¿no? Un modelo de esporlentía podría ser. Que sean fructíferos o útiles, que se puedan compartir con los demás de alguna forma, ¿no? De manera escrita, por internet, y que sean lo más simples posibles, porque los modelos no siempre son aplicados por personas expertas, o sea, no siempre ustedes profesionales así para explicar los modelos, sino van a tener que explicarlos alguna vez ustedes a las comunidades. Entonces vale la pena que el modelo sea lo más sencillo posible y que podamos entenderlos todos. Ayer hemos visto las diferencias, ¿no?, entre los modelos de terreno, ¿no?, y los modelos digitales de elevación. Los primeros modelos que hemos tenido han sido encargados al área militar. Después se han liberado, es decir, los modelos espaciales para la parte civil, porque se ha visto que había muchas más aplicaciones civiles que militares. Antes todos los institutos que hacían mapas en nuestras regiones eran institutos geográficos, perdón, militares, ¿no? IGE, por ejemplo, el nuestro es el IGM todavía, pero ya se ha liberado eso y varios países han indicado que en vez de ser IGM son IGNs, ¿no? Institutos Geográficos Nacionales. O sea, ya no los militares son los que tienen la única visión sobre la información. Inclusive GPS, la tecnología GPS, recuerde, eso lo ha desarrollado el ejército de Estados Unidos y está en manos de ellos. Por eso cuando hay conflictos bélicos en algún lugar, a veces los puntos de GPS están desplazados por kilómetros para que los misiles no puedan llegar, ¿no? Desde luego tenemos intentos bastante exitosos, por ejemplo el proyecto Galileo de la Unión Europea. Es un proyecto civil, los satélites civiles, y muy pronto tendremos los dispositivos GPS que sean compatibles, ¿no?, para Galileo, para este otro, o para GLONASS, que es de los rusos, pero también de la Armada rusa. ¿Listo? Entonces nuestros modelos digitales de terreno, hemos visto, son representaciones, si quieren, estadísticas de una superficie continua. ¿Por qué representaciones estadísticas? Porque están basadas justamente en muestras, ¿no? Porque no se han hecho las mediciones, realmente no medimos cada centímetro. Inclusive si nosotros hiciéramos un modelo aquí, solamente de este cuarto, sería suficiente para poner un punto, ¿no? Porque está a nivel del piso, sería suficiente para poner un punto. Pero hay algunas ligeras depresiones o errores del albañil o las raíces de los árboles aquí que van a hacer en el tiempo variar esa situación. ¿Listo? Entonces tenemos una representación. ¿Por qué es estadística? Porque si se acuerdan de geoestadística, entonces existe una probabilidad de que el valor, ¿no?, sea ese. No sabemos si es o no, porque estamos interpolando y estamos haciendo que una superficie de puntos después se transforme en una superficie continua. Entonces existe una probabilidad asociada, ¿no?, que será en función de la ubicación, ¿no?, que será en función también de los puntos adyacentes, ¿no?, de los vecinos, y también será en función, no sé, de la parte matemática o de la programación en sí. ¿Listo? Muy bien. Entonces existe una variedad de representaciones a los modelos de elevación, salvo que ocurriera algo como por ejemplo los terremotos, que realmente hacen variar los sitios, las elevaciones, y hay que volver a hacer
lanzamientos topográficos. Entonces, generalmente en el tiempo no se pierde exactitud de los modelos digitales, especialmente en lugares estables. Les comenté lo de Chile. En Chile sí hay que hacer una adecuación realmente a los puntos de la costa cada vez que hay estos temblores. Lo mismo sucede en Japón, en lugares que son altamente sísmicos, ¿no? En la parte de Indonesia, etc. Hay una gran versatilidad para el procesamiento, eso ustedes lo van a ver. Hoy día vamos a utilizar, por ejemplo, una herramienta que se llama ArcHydroTools, que a veces viene directamente con el ArcGIS, pero también lo que vamos a hacer es instalar, es un modelo gratuito que se instala de acuerdo a la versión del ArcGIS que ustedes tienen, pero el ArcGIS mismo tiene en la parte de Spatial Analysis, tiene un modelo para hidrología. ¿Listo? En el ILWIS, por ejemplo, se llama DEM Hydroprocessing. El QuantumGIS también lo tiene un complemento para el procesamiento. Después el ERS también tiene, el RMapper, que es un DEM antiguito, también lo tiene. Entonces hay varias formas de hacer, y ustedes se van a dar cuenta, si son curiosos, en la práctica hay dos secciones, una que vamos a utilizar netamente esta, y otra parte que vamos a trabajar con el ArcHydroTools. Entonces los resultados de este a veces, ¿no?, generan una cuenca de esta forma, y con el mismo modelo de elevación para este mismo lugar nosotros tenemos una cuenca un poquito más grande o un poco más pequeña. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia aquí entre estos dos? Entonces la diferencia es el algoritmo matemático, ¿no? Utilizado. Los programadores de ArcHydroTools no son los mismos que programan el. Entonces no esperen, ¿no?, a veces inclusive de versión en versión. Por ejemplo, si ustedes ¿listo? Inclusive de versión en versión, la gente que trabaja, por ejemplo, en el ArcGIS 10, y la gente que trabaja en 10.1 versus el 10.2 versus el 10.3, en varios procesos van a encontrar que hay unas diferencias. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Que a veces los que trabajaban en el ArcGIS 10 renuncian, se jubilan, los despiden, lo que sea, y son otros programadores que entran en el ArcGIS 10.1. Entonces no se sorprendan que mi resultado no es como el de Tarcito, ¿no? O no, de mi compañero no sale así. Entonces eso es porque la parte del algoritmo matemático a veces varía de versión en versión. Entonces no se asusten, ¿no? No estamos diciendo nada más, sino que está cambiando la forma matemática de representar la situación. Hay que utilizar el programa que nos van a referir. ¿Qué? Hay que pensar, sí, que nos haga referir. Entonces, piensen en eso, ¿no? Entonces, no es, a veces es una cuestión de la versión nomás para que nuestros resultados salgan diferentes. Ya. Modelos digitales del terreno, entonces van a haber diferentes, ¿no? Primero, los de elevación, esto hemos hablado, los modelos digitales de elevación, ¿no? Generalmente tienen interrupciones, o sea, si este es el terreno, ¿no? Y a veces tenemos edificios, o tenemos formaciones vegetales, ¿listo? Entonces el modelo digital es este, ¿no? Los modelos digitales de elevación. Los modelos digitales del terreno, ¿no?, hacen el descuento de esta interferencia. De alguna forma, o sea, matemáticamente se puede hacer esta situación. Después tenemos modelos digitales de altura. Cuando no, los modelos digitales de altura suelen ser los modelos que se realizan en la parte, o sea, no sé si hay algún arquitecto aquí, pero cuando en la arquitectura de los planos no suelen medir las alturas a partir de un dato, ¿no? Por ejemplo, W54, W566, lo que sea. Realmente le ponen en la esquina del plano, ¿no? Es el 000, ¿no? 00, y el plano obviamente es 0.
Entonces aquí tenemos coordenadas, si bien son coordenadas cartesianas, pero son coordenadas a partir de ese punto 0, 0. Entonces, por tanto, también sus alturas son a partir del piso, ¿no? 0. Pero cuando se hacen excavaciones, ahí vamos teniendo, deberíamos tener alturas negativas. Podemos mover eso, ¿no? Haciendo un datum ficticio o un datum provisional más abajo, ¿no? Entonces tenemos eso. Los modelos digitales de superficie, entonces podríamos pensar en que varios de estos entran en esta categoría, porque son modelos que justamente para una superficie tienen un valor Z1. ¿Ya? Entonces, no es que se excluyen mutuamente aquí. Por ejemplo, varios modelos, ¿no? Nosotros tenemos el modelo, el DEM, el modelo de elevación. También tenemos información del terreno, porque en lugares que no tenemos vegetación o algo que interrumpa, entonces vamos a tener justamente esa zona, va a ser un DTM. Pero cuando tengamos vegetación o una estructura de interrupción o interferencia, va a ser un DEM. Entonces va a ser una fuente de información combinada entre estos dos tipos. ¿Listo? Entonces, aunque parecieran sinónimos todas esas, ¿no? Entonces hay definiciones, ¿no? ¿Qué es la altura? ¿Qué es la elevación? ¿Qué es lo que sea? Entonces, de acuerdo a Lee, nosotros tenemos que la superficie, ¿no? Es la porción sólida superficial de la Tierra. Entonces, estamos pensando, ¿no? En modelos de superficie. Entonces, estamos pensando en la parte sólida, no en la parte líquida. En la parte líquida varía mucho. La parte de altura es una elevación desde un nivel a la superficie, ¿no? Desde un nivel de la superficie. La elevación, altura por encima de un nivel de referencia. Entonces, cuando hablamos de elevación sobre el nivel del mar, estamos a partir del nivel del mar. Y el terreno sería la porción de una región de acuerdo a sus características naturales. Entonces hay, ¿no?, modelos digitales del terreno, modelo de la superficie, modelo de altura, etcétera, de acuerdo a sus definiciones. Entonces, adicionalmente, los modelos digitales del terreno, nosotros tenemos un DTM, podríamos tener la ventaja del DTM y una diferencia significativa con un DEM, es que el DTM se puede asociar, deberíamos poder asociar, si quieren, a una tabla de atributos. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un DTM, podemos asociarlo con una tabla de atributos. Una de las columnas podría ser la altura en sí, pero otra de las columnas estaría asociada a una tabla de atributos, eso lo han visto en sí, podría ser, no sé, una clase de vegetación. Después podríamos pensar que hay una pertenencia espacial, ¿no? Por ejemplo, si pertenece a un departamento, ¿no?, una pertenencia espacial administrativa. Si es una provincia, un departamento, etc. Podríamos pensar, no sé, en cualquier otro tipo de atributo también, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, datos de precipitación para ese lugar. Entonces, una diferencia grande entre un modelo de elevación, ¿no?, un modelo de elevación y un DTM, es que aparte de la información netamente sobre altura que nosotros deberíamos tener, deberíamos poder ingresar clases, precipitaciones, otro tipo de información. También podríamos poner geoformas, como vamos a ver ahora, recursos naturales, información socioeconómica, etcétera, etcétera, cuando pensemos en un DTM, esto que va un poquito más allá. Entonces, existen expresiones matemáticas, ¿no?, digamos, para un cierto píxel, ¿no?, que está relacionada entre dos variables, ¿no?, la variable u o la variable b del píxel, ¿no?, y las diferentes expresiones matemáticas, ¿no?, por ejemplo, la expresión de la variable u, variable b, x, z,
y dentro de estas